debido al COVID-19. También estamos al tanto de cualquier pronunciamiento nacional y local que busque beneficios para ustedes. Sabemos que no es fácil. En este momento todos estamos pasando por momentos muy difíciles, pero esperamos ayudarles, esperamos que todo esto se recupere y mejore muy pronto. De igual forma, tenemos que estar preparados ante las decisiones del presidente y entender que los protocolos de bioseguridad todos los tenemos que cumplir y evitar el contagio para poder avanzar, crear confianza y para que se vayan abriendo nuevos sectores paulatinamente. Por eso es importante que sigan nuestras cuentas en redes sociales para que estén informados de lo que deben hacer cuando de nuevo estos maestros independientes y demás personas puedan regresar a sus labores. Pero muy importante que siempre sea salvaguardando su vida, su salud, la de su familia y la de las personas que los rodean. Por eso aprovecho para mostrarles un video para evitar el contagio cuando de nuevo salgamos a la calle, quienes aún estamos en las casas y también para quienes ya están laborando en el sector de construcción como manufactura, para que nos cuidemos entre todos. Entonces voy a mostrarles este video antes de empezar. Me confirman por favor en el chat si escuchan. Los colombianos estamos librando una batalla muy importante contra el coronavirus, guardándonos en nuestros hogares, pero para muchos de nosotros hay un nuevo llamado y es a seguir trabajando por el país, por mantener viva la economía que pone alimentos sobre las mesas de nuestras familias. Entonces, vamos a tener que salir a las calles, a nuestros puestos de trabajo, pero no podemos bajar la guardia. Hay que ser precavidos para no dejar avanzar al enemigo y así proteger la salud de todos, porque todos juntos nos cuidamos. ¿De qué nos estamos cuidando? De una infección respiratoria aguda, como una gripa que se puede complicar con tos, fiebre, malestar general e incluso dificultad para respirar, y que se contagia muy fácilmente por contacto directo con personas u objetos infectados. Y en eso está la clave para entender lo que hay detrás de todas las recomendaciones. Hay que evitar el contacto entre nosotros y con las superficies que pueden estar contaminadas, pues es un virus pegajoso e invisible que puede estar en las manos del amigo que saludamos, en el lápiz que pedimos prestado, en las manijas del baño o en cualquier lugar. Por eso es fundamental usar tapabocas, no tocarnos para saludar, tratar de no compartir objetos, mantener una distancia de 2 metros, no hacer reuniones de más de 5 personas y evitar multitudes. Esto para evitar que se nos pegue el virus. Y si se nos pega, el jabón corriente es muy bueno para destruirlo. Lávese las manos frecuentemente durante 30 segundos, incluyendo las uñas entre los dedos, pulgares y muñecas. Hágalo antes y después de cada comida. Lave todo lo que use con alcohol, escritorio, computador, herramientas, etc. Todo esto es indispensable porque si el virus se nos pega de las manos y luego nos tocamos la cara, ahí es cuando nos infectamos. Entonces hay que lavarse las manos y lavar todo para evitar el contagio. Bueno, entonces como lo vieron en este momento en el video, los invito a seguir los protocolos, a lavarse las manos mínimo 20 segundos constantemente. Hacer este lavado de manos nos puede salvar muchas vidas. Bueno, hasta ahora saludamos a quienes se conectan a través de nuestro Facebook Live. Nos dice John Freddy Marín, buenas tardes. Pedro Antonio Marín, Jorge Fonseca, Hernán Alonso Villada, un saludo muy especial para todos. Las personas que a esta hora se conectan, buenas tardes, dice Rodrigo Carvajal, se conectan a esta hora a través de Facebook Live. Un saludo especial para todos. Bueno. Aprovecho para contarles que la edición 87 de la revista Construoferta ya está en circulación y además de presentar los proyectos que se realizan en el departamento, también tenemos una sección en la que ustedes, como maestros de obra, son la voz. En esta parte de la revista se llama Mi Maestro de Obra Amigo y hablamos con ustedes para lo que nos recomienden o nos den tips para mejorar muchas cosas en el hogar. En esta edición hablamos con el maestro electricista John Levy Morales, quien nos dio unos tips con los que ayudarán tanto al planeta como al bolsillo, dando unos
unos consejos muy importantes de cómo ahorrar energía en el hogar. Entonces, pues los invito a que la vean y si no la tienen en su versión impresa, pueden leerla a través de la página web www.construoferta.com. Bueno, así como este, nosotros tenemos otros eventos dirigidos al Club Maestros a la Obra. El próximo sábado, les voy a mostrar la del sábado, esta. El próximo sábado, 9 de mayo, tendremos para ustedes consejos técnicos para la instalación de placa plana y dryboard en el sistema constructivo seco con el apoyo de TopTech. Y el jueves, 14 de mayo, una invitación muy especial para todos, a que lo vean, profesionaliza tu labor con pinturas Zapolín. Esperamos la presencia de todos ustedes en estos eventos. Y bueno, sin más preámbulos, hoy nos convoca la inquietud ¿por qué fallan las tuberías PVC? Y para eso está el ingeniero José Posada Rivera, ingeniero de asistencia técnica de Herford, quien además explicará la normativa NTC 1500 del Código Colombiano de Fontanería. Le doy la bienvenida al ingeniero José, que le voy a dejar de compartir para que él pueda darles la información. No sé qué se me hizo. Esperemos un segundito. Quien tenga preguntas, les explico. Hemos trabajado las preguntas de la siguiente forma. Se recopilan tanto en el chat de Facebook como en Zoom y al final se hacen a los conferencistas. Bueno, en este momento le doy la bienvenida a John Hedy Flores, ingeniero especialista en gerencia de mercadeo y ventas, asesor comercial del eje cafetero de Herford, quien nos va a dar un saludo. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan allí? Sí, señor. Perfecto. Bueno, José tiene un inconveniente en este momento, se está conectando, pero ya sí está con nosotros. Pues gracias a todos por el tiempo, el espacio, en medio de las dificultades pues, que se están viviendo, espacios en los que busquemos pues, aprender y como compartir como gremio son interesantes. Esperamos que esta charla sea de interés para ustedes, que reciban conocimientos, claridades pues, interesantes a la hora de ejecutar las obras. De parte de Herford, un saludo pues para Camacol, gracias por la invitación que nos hizo, gracias a todos los que están presentes. Herford como una empresa colombiana, pues lleva en las venas el sentimiento de amor por Colombia y al igual que todos nosotros y ustedes, pues queremos que el país salga adelante. Entonces estos espacios nos permiten un poco aportar de alguna manera con nuestro granito de arena que esto se puede hacer, a que entre todos construyamos país y a que entre todos podamos ir saliendo adelante. Esperamos pues, que las dudas que tengan, las inquietudes que se les presenten o las comenten en este momento para pues, claridad en ellas. Laura, he estado muy atento a las capacitaciones que ha estado dando Camacol, a los procesos que está llevando, ha estado muy de la mano con el gobierno en informarnos, en transmitir inquietudes al gobierno, al Ministerio de Vivienda y en retroalimentar al sector. Realmente Camacol ha tenido un impacto interesante, muy importante en que podamos generar los protocolos para poder volver al trabajo. Entendemos que hay dificultades impresionantes en nuestra comunidad. Muchas de las personas de nuestro gremio pasan dificultades y aunque es un riesgo, puedes volver al trabajo, también es cierto que con las medidas que podamos tomar, seguramente lo vamos a lograr y vamos a salir adelante y pues que salgamos bien todos y nuestras familias. Es como lo que esperamos. De nuevo, pues gracias Laura, gracias Camacol y gracias a Herford también por estar con nosotros en este proceso.
Muchas gracias a ustedes. Le pido el favor aquí a Juliet de que me le dé el acceso a la cámara y el audio al ingeniero José Posada, que ya se encuentra con nosotros. Ya nos van a dar el acceso para que arranquemos con la conferencia. Listo. Bienvenido, ingeniero. Voy a dejar de compartir en este momento para que usted puede activar el audio, por favor. Eso. Ahora sí todos lo escuchamos. Dejaré de compartir para que usted arranque con su presentación. Muchas gracias. Gracias, José. También voy a dejar de compartir para que sigas ahora allí. sí. Hey, ¿me Listo, escuchas bien? bienvenido. Sí, José, dale. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, tengan todos unas muy buenas tardes. Ante todo, pues gracias a Camacol por esta oportunidad. Vamos a iniciar entonces con la presentación que le traemos hoy a ustedes desde Hereford. Mi nombre es José Posada, actualmente colaborador de la empresa Hereford, una empresa colombiana, 100% colombiana, 52 años de experiencia en el mercado. Actualmente somos fabricantes y comercializadores de tuberías en PVC para la línea de construcción y para la línea de infraestructura. También tenemos un amplio portafolio en grifería para uso doméstico y para uso institucional. Fabricamos tejas en PVC, fabricamos un sistema de postes para cerramientos también en PVC y comercializamos los sistemas. Actualmente estamos ubicados como multinacional en la ciudad de Cota, Cundinamarca. Allí está centralizada toda la planta de producción y de administración a nivel Colombia. Tenemos una planta de producción en Perú, tenemos planta de producción en Guatemala y tenemos 2 centros logísticos de distribución en Honduras y otro en El Salvador. Dentro de nuestros compromisos de calidad, actualmente Hereford cuenta con sellos de calidad en toda su línea de tuberías en PVC. Son sellos normativos que nos llevan y nos ubican a una empresa que fabrica productos con los más altos estándares de calidad. A nivel latinoamericano estamos ubicados como cuartos en el sector. Como un valor agregado a nuestros clientes, Hereford le brinda apoyo técnico a través de nuestro equipo profesional. ¿Sí? De obra, pues tenemos todo el tema de reclamaciones técnicas por garantía. Otro valor agregado que le ofrecemos son las aulas móviles, la que ustedes pueden presenciar ahí. Es una aula móvil que a nivel nacional tenemos 4 ubicadas en puntos estratégicos, en zonas estratégicas. A través de ellas podemos ofrecer charlas cortas y podemos ofrecer cursos cortos de 20 horas teórico-prácticos. Esos cursos los podemos certificar en alianza con el SENA. Igual lo certifica el SENA. Nosotros hacemos la parte magistral y el SENA expide el certificado como tal. Actualmente tenemos en 42 meses 44,000 personas capacitadas a nivel nacional. Dentro de las empresas capacitadas tenemos 316. Hemos recorrido 165,000 kilómetros y hemos visitado 196 lugares en todo el territorio nacional. Ahí les queda la inquietud. Aquel que quiera tomar el curso, pues como les digo, tenemos una cobertura a nivel nacional de 4 aulas para que se animen y aprovechen que es una herramienta
de Herford hacia ustedes. Dentro del sector de construcción, en la fabricación de tubosistemas en PVC, nosotros catalogamos las tuberías en dos líneas. Una línea que es construcción y otra línea que es infraestructura. Hoy vamos a hablar un poco de lo que compete a la línea de construcción. Está compuesta por todas las tuberías en PVC para transporte de agua potable, la tubería a presión. Tenemos la tubería en PVC para la evacuación de las aguas residuales, o los famosos desagües que se llaman comúnmente, la tubería amarilla. Tenemos la tubería para transporte de agua caliente, tubería para ventilación, la color naranja, y la tubería eléctrica para José, transporte perdón, de cables eléctricos y telefónicos. perdón, te Cuéntame. interrumpo un momento. Comparte la pantalla, ya empezaste la presentación. No, no se está viendo. Ah, bueno, qué No, pena. perdona. Sí, dame un segundo, por favor. Ahí la están viendo. Sí, señor. Bueno, qué pena que no sabía que no la estaban observando. Ahora le toca empezar de nuevo. No, Sí, mentira, sí, José. venga, me les No, devuelvo no, continúa. para que Bueno, sí, vean dale. lo que les había dicho. Como les decía, Herford, empresa completamente colombiana, capital 100% colombiano, con 52 años de experiencia, una amplia cancha en la fabricación de tuberías en PVC para construcción e infraestructura. Fabricamos griferías para uso doméstico e institucional, fabricamos tejas en PVC, fabricamos postes para cerramientos en PVC. Adicionalmente, comercializamos una línea que es Geosistemas. Como multinacional estamos ubicados en Colombia, en la ciudad de Cota, en Cundinamarca. Allí tenemos centralizada toda la parte productiva a nivel de Colombia. Tenemos planta de producción en Perú, planta de producción en Guatemala y dos centros logísticos de distribución en Honduras y en El Salvador. Actualmente, como nuestro compromiso de calidad, todo nuestro portafolio en tuberías, en PVC y accesorios están certificados con el sello Incontec, lo que nos cataloga o ubica nuestros productos como productos normativos con los más altos estándares de calidad. Como un valor agregado que ofrece Herford a sus clientes, tenemos un equipo profesional que hace acompañamiento técnico, bien sea en obra o donde el cliente lo requiera. Acompañamientos técnicos que consisten en capacitaciones cortas, visitas técnicas de obra y asistencias técnicas por reclamaciones o garantías. Adicionalmente, ofrecemos esta aula móvil que pueden observar ahí. Es una aula móvil ubicada a nivel nacional en 4 zonas estratégicas y a través de la cual ofrecemos cursos cortos. Son cursos de 20 horas y son cursos teórico-prácticos. Esos cursos nosotros hacemos como Herford, hacemos la parte magistral y el SENA hace el tema de certificación. El curso que ustedes reciban en esas 20 horas se los va a certificar el SENA. Es un valor agregado que no tiene ningún costo y es una herramienta para ustedes. Esta aula móvil tiene en este momento 42 meses de traída a Colombia, 44,000 personas capacitadas. Tenemos 316 empresas capacitadas, hemos recorrido 165,000 kilómetros y hemos visitado 196 lugares en todo el territorio nacional. Dentro de las líneas de PVC, nosotros las clasificamos en dos, en todo lo que compete a tuberías en PVC: línea de construcción y línea de infraestructura. La línea de construcción, la que vamos a traer hoy a la presentación, está compuesta por todas las tuberías para transporte de agua potable, es la tubería a presión.
la que ustedes pueden observar ahí, color característico blanco. Tenemos la tubería para los desagües, la tubería sanitaria, agua lluvias, es la tubería amarilla. Tenemos la tubería naranjada para ventilación. Fabricamos la tubería para agua caliente, la que tenemos ahí, color beige. Fabricamos tuberías para la conducción de cables eléctricos y telefónicos, que es la tubería conduit. Y adicionalmente fabricamos todo el portafolio de cemento solvente para poder hacer la cementación de toda la tubería con sus accesorios. Ahora, entrando en materia, vamos a hablar un poco por qué fallan las tuberías de PVC, cómo hacer un buen uso de limpiador y soldadura. Y vamos a mencionar algunos apartes de la norma NTC 1500. ¿Por qué fallan las tuberías? Las tuberías tienen múltiples razones de falla. En ocasiones son errores involuntarios que finalmente pueden llevar a acarrear dramáticos problemas en una red hidrosanitaria. Dentro de las fallas típicas y más comunes que se encuentran en obra está el exceso de soldadura. El exceso de soldadura, ustedes observan la imagen ahí y parece que la tubería y el accesorio hubiera estado expuesto a una fuente de calor. Realmente, cuando se procede a hacer una revisión minuciosa de la patología que allí se presenta, podemos detectar que hubo un exceso de soldadura que puede ser interno o externo. Por ambos lados puede generar una afectación. Vemos ahí en la imagen que tiene la flecha roja ese exceso por la parte interna. Este exceso en obra es imposible detectarlo. La única forma en obra es minimizarlo, corregirlo con unas buenas prácticas que más adelante vamos a mirar algo. Entonces, este exceso lo que hace es que en el proceso de fraguado esa soldadura va secando y en el mismo instante que va secando va generando una afectación en el tubo, va debilitando estructuralmente la pared. Cuando ya llega la presión del agua como agente externo a generar esfuerzos en ese punto, lo que hace es hacer que se agriete el tubo, que se fisure y posteriormente pues genera la fuga como tal. Otra de las fallas comunes en obra, unión deficiente entre tubo y accesorio. Acá podemos observar una imagen donde en la de la izquierda tenemos alta presencia de residuos de construcción y hay ausencia de limpiador. Cuando hay una ausencia de limpiador y se aplica la soldadura, aparentemente queda hecha una cementación buena, pero no se alcanza a generar lo que necesitamos conseguir con el limpiador de PVC. ¿Sí? Necesitar una fusión, una termofusión, formar una pieza monolítica tubo accesorio. Cuando nos falta la ausencia, cuando nos falta el limpiador de PVC, no vamos a conseguir una buena pega. Otra falla es burbujas por falta de giro. Cuando hacemos la pega del accesorio al tubo y no es posible hacer el cuarto de giro, tenemos una alta probabilidad de que se nos formen burbujas, bolsitas de aire. Esas bolsitas de aire internamente, como su palabra lo dice, tienen solamente aire. Cuando el proceso de fraguado termina, dentro de esas burbujitas no queda nada y muchas burbujitas forman una gran área dentro de la junta que no tuvo soldadura. Y posteriormente a eso, pues el riesgo es que se suelte el accesorio del tubo. Otra unión deficiente entre tubo y accesorio es ya no la falta de limpiador, sino la falta de la cantidad suficiente de soldadura. Eso se ve reflejado cuando el tubo se suelta, queda la marcación en el tubo o queda la marcación en el accesorio. Se hace la revisión y efectivamente se concluye de que el área que se necesitaba con soldadura para que hiciera una buena cementación no existe. Entonces, el riesgo aquí es que se suelte el tubo con el uso y en el tiempo. Posiblemente no se suelta inmediatamente, pero sí se va a soltar en el pasar de los días. Otra falla es la obstrucción por exceso de soldadura. A veces incurrimos en la aplicación de tanta soldadura
o con la creencia de que a mayor cantidad de soldadura, pues mejor me va a quedar pegado el tubo. Y es todo lo contrario. Cuando tenemos esos excesos, pues lo que vamos a empezar a generar en el sistema son afectaciones que van como la que le mostré anteriormente, hasta esta de llegar y obstruir completamente el conducto interno de la tubería. ¿Sí? Tenemos un punto que realmente por allí no va a pasar agua. Otra falla es la obstrucción a causa de los mismos materiales de construcción. ¿Sí? Queda tanto material de construcción dentro de la misma red que cuando ya se presuriza el sistema, pues ni siquiera circula, quedó obstruida. Entonces esto más que todo no es un tema de calidad de producto, sino una práctica inadecuada durante todo el proceso de instalación. La tubería de CPVC, esta tubería también tiene sus novedades técnicas cuando no hay una correcta instalación. Tenemos acá unas sobrepresiones, vemos que la tubería está reventada, estalló, y esta tubería se ve afectada cuando las temperaturas son más altas a las temperaturas que puede soportar la tubería. Como todos sabemos, esta tubería es para 82 grados. Cuando tenemos temperaturas de agua caliente y la presión misma del agua, pues me generan sobrepresiones en el sistema, los cuales debemos debemos remediar utilizando el tema de valvulería. ¿Sí? Debemos mirar que el equipo calentador de agua cuente con válvulas para alivios de presión y temperatura y que adicionalmente el termostato esté bien, ¿sí? Para evitar que todo este tema pues vayamos a incurrir en que la tubería se estalle, se infle. Otra falla también muy recurrente en obra, una falla por expansión térmica. Podemos ver ahí que el tubo tiene una deformación en la longitud. Esa deformación se da por la temperatura que circula dentro del tubo y al momento de dilatar, de tratar de expandir, el tubo no va a tener espacio porque dentro del punto donde está instalado pues quedó muy confinado, no tiene un espacio para que haya dilataciones del material y lo que hace el tubo es empezar a tomar una deformación. Ese tipo de deformación se llama falla por expansión térmica. Esta rotura, difícil de controlar, difícil de detectar, se llama rotura por impacto. En obra, esta rotura se da por los famosos coletazos que le damos a los tubos cuando los llevamos cargado y por X o Y razón en el extremo lo golpeamos contra alguna columna o contra el suelo, contra cualquier objeto, y este tema sufre lo que llamamos coletazos. Otro tema es de pronto en el transporte o en la manipulación del producto, en los descargues. Para poder manipular un producto, cuando yo digo que lo voy a descargar, la altura no debe de ser mayor a 30 centímetros. Ahí es suficiente para que ni el accesorio ni la tubería vaya a sufrir algún tipo de afectación como esta. Cuando yo ya hago supuestos descargues a alturas mayores a los 30 centímetros, ya se van a llamar, ya no voy a descargar, sino que voy a tirar, voy a lanzar el producto. Y ahí es donde vamos a empezar a incurrir con posibles fisuras. Son fisuras que en la mayoría de las ocasiones yo instalo la tubería y ni siquiera en la presurización del sistema, cuando es tubería a presión, ni siquiera en la presurización me va a mostrar la falla, porque son afectaciones que quedan internamente en la pared del tubo o son afectaciones que a veces quedan en la pared externa, pero no es una fisura pasante. Ella se hace pasante o va a mostrar la muestra o va a mostrar la falla cuando ya empezamos a generar un funcionamiento del sistema y han pasado varios días, aunque a veces puede mostrar la falla inmediatamente, a veces también va a mostrar la falla en el tiempo, no es un tiempo estimado. Incluso hay fisuras que no se van a ver ni por la pared interna ni por la pared externa, son fisuras que quedan ahí en la pared, dentro de la pared del tubo, y simplemente con algún sobreesfuerzo, alguna afectación, en este caso por la presión del agua, empieza a generar esfuerzos en el punto hasta que en algún momento se va a generar una falla. Otro tema de por qué fallan las tuberías sanitarias o tuberías presión,
demasiado expuestas a posibles impactos con objetos, con escombros, tuberías expuestas a impactos con los mismos transeúntes del sitio, de los trabajadores, la maquinaria, etcétera. Entonces son tuberías que van a recibir impactos y, como les cuento, pues van a haber fisuras, van a haber afectaciones que en su momento no las vamos a detectar, pero que lamentablemente después en las postventas van a empezar a surgir todos estos tipos de daños. Otra de las fallas son fisuras por asentamiento. Estas fisuras por asentamiento se dan cuando no existe una unión expansiva en los tallos o cuando no existe una unión expansiva en los ramales horizontales de mayor diámetro. Y adicionalmente cuando no existe una soportería muy adecuada en el sistema, ¿sí? Cuando colgamos prácticamente una tubería por medio de accesorios a otra tubería. Entonces todo este tema conlleva a que en algún punto los accesorios más delicados como son las J y las TEC se fisuren en sus vértices. Otra falla muy típica en obra, fallas por exposición solar. Aquí esto es un tema de almacenamiento. Aunque a veces hacemos las pilas correctamente, cuidamos las campanas, las protegemos, dejamos la tubería expuesta al sol. Y una tubería expuesta al sol a mayores de 30 días, pues debemos de protegerla con algún tema que dé sombra, que no le peguen los rayos UV directamente a la tubería, para que no empecemos con un proceso de cristalización, ¿sí? Una patología en obra, cuando se ve que la tubería está en ese proceso de cristalización, es que empieza a generar una decoloración, unas estrías. Eso es un indicio de que la tubería necesita que se empiece a tapar. No se debe dejar almacenada a la intemperie, e igual cuando se va a instalar y las tuberías o los tramos vayan a quedar a la intemperie, tampoco es decir, se deben proteger cuando ya está instalada con alguna pintura epóxica. Hay una muy famosa en el mercado que es pintura bituminosa. Es tratar de proteger todo este plástico de los rayos UV, los cuales afectan enormemente el tubo. Otra falla típica son los accesorios roscados, principalmente los accesorios hembra. Acá observamos es el mismo accesorio, una T roscada, donde presenta una grieta. Esta típica falla se da a través del espigo del macho roscado que entra ahí a la hembra y hacemos un exceso de torque, es decir, hacemos un sobreesfuerzo hasta el punto de que llegamos a someter la hembra a su punto máximo de tensión, hasta el punto de falla. Entonces empiezan a ocurrir estos fenómenos, y muchas veces por desconocimiento cómo es que se comporta realmente ese macho dentro de la hembra. Dentro de estas roscas tenemos dos tipos de roscas en el mercado en PVC, rosca cilíndrica o también llamada rosca de ajuste. Lo característico de esta rosca, por ejemplo, en la campana, es que ella tiene un empaque en el asiento, en el final del accesorio. Aquí el macho que va a entrar a esta hembra, pues debe llegar hasta este tope, hasta este asiento o hasta este empaque, para que me pueda así garantizar la hermeticidad. Aquí no necesito utilizar teflón. Para ese tema está el empaque. Otro tipo de rosca es la rosca cónica, que este es el tipo de rosca que actualmente fabricamos y comercializamos en Hereford. Es una rosca que, para ayudar con la hermeticidad, lo que se hace es que el macho, cuando entra la hembra, los hilos empiezan a generar ese sello hermético que necesito a través de la cinta teflón. Pero en ningún momento, pues este macho debe entrar hasta el tope del accesorio. Aquí solamente con que entre y se empiece a formar el sello entre hilos y teflón contra la rosca de la hembra, pues es suficiente. En estos accesorios plásticos no debemos utilizar llaves, y si la vamos a utilizar, pues debe ser una llave cuadrante, plana. No es recomendable utilizar las llaves para la tubería, las llaves de acueducto para tubería, porque lo que hace esta llave es maltratar el plástico y antes ayudarlo a que falle más rápidamente.
Este tipo de roscas cónicas, entonces, como les digo, pues mantienen la presión a través de los hilos y es una rosca que cumple una norma americana. Es una rosca estadounidense cónica para tubos, el cual estandariza este tipo de roscas, bien sea para accesorios o tuberías plásticas o también para las metálicas. Cuando yo voy a instalar un accesorio macho dentro de la hembra, me debo de ayudar entonces, como les decía, con el teflón. ¿Cuánto teflón le debo aplicar a ese macho? En Herford sugerimos que no sean sino 5 vueltas. Cantidad mayor de teflón, lo que me he encontrado en obra, 10, 15, 20 vueltas, pues lo que hace este teflón con esa cantidad es empezar a incrementar el diámetro del macho. Cuando yo ya empiezo a incrementar el diámetro del macho, pues ya empiezo a generarle un esfuerzo a la hembra y ese esfuerzo pues se va a convertir en la falla que les mostré inicialmente. Cuando ya necesito hacer uso de un adaptador macho para entrarlo a esa hembra, pues no son muy recomendados, pero a veces por la necesidad toca hacerlo. Debemos de tener en cuenta de que el material metálico como tal es muy rígido. Cuando va a entrar al plástico, pues desde un inicio le va a empezar a generar un esfuerzo a ese plástico, a esa hembra, y si hacemos un exceso de torque, como les expliqué al inicio, ese exceso pues va a conllevar a que la pieza falle. Esta es una de las típicas fallas cuando tenemos accesorio metálico, macho y hembra plástica, ¿sí? Hacemos ese exceso de torque, a veces la falla no se da inmediata, la hembra queda en su punto máximo de tensión, cuando el plomero instala, se va a su casa y al otro día regresa, pues va a encontrar la pieza fallada sin siquiera haber presurizado el sistema. Eso se dio porque esa pieza, la hembra, quedó en su punto máximo de tensión hasta que no soportó más y generó la falla. Entonces acá hay que tener mucho cuidado que el accesorio no va ni hasta el tope y tener mucho cuidado de no generar sobreesfuerzos, no generar exceso de torque. Otra falla común en obra, falta de soportería. Y esa falta de soportería en las tuberías presión genera unos esfuerzos de tensión y rotura por estrés. Digamos que tenemos, como observamos ahí, cambios de dirección, tenemos reducciones de diámetro. Esos cambios de dirección y esas reducciones de diámetro me generan un sistema de estrés, un movimiento, una vibración a causa de la energía que lleva el agua en el sistema. Al tratar de llevarla a un diámetro mayor o de cambiar la dirección, hace que esta tubería vibre. Si no está bien anclada, si no está bien soportada los cambios de dirección, lo que va a empezar a generarse ahí es una fatiga, una falla que se llama fatiga por estrés. Y esa falla se da en el vértice, como vemos ahí en la imagen, en el zoom, en el vértice del accesorio. Puede generarlo tanto en el codo como se puede generar en la T. Esto se alivia un poco haciendo una buena soportería, anclando adecuadamente el accesorio. Acá vemos un sistema inapropiadamente soportado, ¿sí? Por ningún lado le vemos alguna soportería. Vemos tubos, en la imagen izquierda vemos unos tubos de unos grandes diámetros llevándolos a un cambio de dirección y a una reducción. Pues la energía, la turbulencia que se genera aquí pues es muy alta y si no tenemos una soportería adecuada que me ayude a mitigar ese desgaste que me genera esa turbulencia en el accesorio, pues vamos a recibir a futuro es una fatiga como la que les acabé de mostrar. Otro tipo de sistema configurado inapropiadamente. Vemos aquí un tallo vertical y del cual a través de una reducción con una T, pues empiezan a hacer unas derivaciones a media pulgada, pero en ningún momento vemos soportería. Prácticamente hay 5 derivaciones suspendidas a un accesorio. Está suspendida prácticamente al codo de 90 pulgadas. Ese codo, el futuro que le espera es una falla por fatiga. Otra falla típica de obra, golpe de ariete. Este golpe de ariete, pues, no es más que una sobrepresión en el sistema,
una sobrepresión generada por el encendido y apagado de los equipos de bombeo, una sobrepresión que también pueden generar la apertura y cierre de válvulas, apertura y cierres muy bruscos. Eso hace que se generen sobrepresiones en el sistema. Y si no estamos ayudados de un sistema de valvulería adecuada, que nos ayuda a admitir aire al sistema, que nos ayude a regular las presiones, válvulas reguladoras de ariete, pues vamos a estar muy propensos a que se nos generen fallas o se nos estén reventando los accesorios e incluso la tubería. Para ayudar un poco a mitigar ese golpe de ariete en obra, pues se han ingeniado hoy en día esta recámara que podemos observar ahí, una recámara de aire. Es una continuidad que se le da en el codo, en vez de salir en codo a entregar a la llave en un codo de 90, pues lo que hacemos es ubicar una T y darle una continuidad a la red de unos 25 a 30 centímetros. Ese tramo pues va a ayudar a hacer un colchón, una especie de resorte a una sobrepresión para que finalmente pues no vaya a sufrir ni el tapón ni la tubería y tampoco pues vaya a sufrir la llave. Y esta falla se llama falla o rotura por presión. Esta es una fisura típica que se da en espina de pescado. La patología que presenta el tubo es que se va completo en espina de pescado, incluso se puede llevar toda una línea de más de un tubo. Esto es cuando la presión de trabajo del sistema de la red de agua pues es superior a la presión de diseño del tubo. Entonces va a estar propensa a que se genere este tipo de falla. Acá observamos un uso inapropiado de las tuberías. Estamos observando una tubería color verde, que eso nos indica que es una tubería para conducción de cables eléctricos y telefónicos, la tubería conduit. Como la palabra lo dice, pues es concebida, es fabricada para transportar cables y no para transportar agua y mucho menos a presión. Entonces, acá tenemos una imagen que se encuentra en alguna obra donde se puso como la provisional y realmente pues no duró mayor cosa, una tubería que no está concebida para tener resistencia de la presión hidrostática y ya pues podrán mirar la afectación que generó. Otro uso inapropiado de las tuberías es utilizar la tubería de ventilación como bajantes de aguas lluvias e incluso como desagües de aguas residuales. Son usos muy inapropiados. Esta tubería anaranjada, como su palabra lo dice, nomás es para ventilar el sistema de aguas residuales. Es tubería ventilación. No es fabricada para aguas lluvias. Para las aguas lluvias es la misma tubería sanitaria, la tubería amarilla. Ahí en la imagen izquierda pueden observar una afectación que se dio en esta tubería. En alguna obra se hizo un bajante de aguas lluvias con tubería anaranjada. Por una alta pluviosidad, pues el tubo se empezó a colmatar y el mismo peso del agua, la misma columna del agua, llevó a que la pared no resistiera ese esfuerzo, ¿sí? Estructuralmente no aguantó el tubo y generó esa afectación. Acá vemos un ramal horizontal donde a falta de un sistema de ventilación adecuado y adicionalmente funcionando como sistema para agua lluvias, generó un colapso en el tubo, ¿sí? Es decir, generó un vacío y la tubería se empezó a achatar, se empezó como a estripar y ahí vemos lo que señalan las flechas, vemos una vena, una estría blanca. Eso es una afectación que se dio al tubo por un uso inapropiado, lo estaban utilizando para bajantes de agua lluvias. Ahora les voy a mencionar cómo soldar una tubería de PVC y CPVC correctamente. Pues este es un tema que realmente, si lo vamos a mirar, va a resultar demasiado importante con todo lo que les acabo de contar. Ante todo, cuando voy a utilizar un cemento solvente, yo debo de buscar que siempre sea lo mejor, que siempre sea de la mejor calidad, que tenga un sello de calidad que me dé a mí la garantía, la certeza de que lo que estoy usando, pues su contenido es de alta confiabilidad. Entonces en Herford tenemos
tres tipos de soldadura: la soldadura tradicional para PVC, tenemos la soldadura color verde, pigmentada color verde, simplemente es la pigmentación, el color que cambia respecto a la otra. Funcionalmente es lo mismo, hace lo mismo. Tenemos una tercera soldadura que es la de CPVC o para agua caliente, propiamente y solamente para agua caliente. No debe ser utilizada en ningún otro tipo de tubería, solamente agua caliente, por el compuesto que trae de más. Y tenemos la pareja inseparable de esas tres soldaduras, que es el limpiador de PVC, que en otras palabras técnicas sería un acondicionador de superficie. Entonces la soldadura de Herford, la que fabricamos actualmente, la tradicional y la color verde, cumple la norma NTS 576, cemento solvente para sistemas de tubos en PVC. Y tenemos la soldadura de agua caliente que cumple la NTC 4455. Con esto ya ustedes podrán darse cuenta de que el producto es un producto de óptima calidad. En los envases van a encontrar que la soldadura presenta una consistencia regular. La norma NTC 576 considera que una soldadura es de consistencia regular cuando está entre 90 y 499 centipuises, perdón. Es decir, que esta soldadura, para estar certificada, debe cumplir con ese parámetro, ¿sí? Actualmente, pues, nuestra soldadura cumple ampliamente esto que pide la norma. La soldadura, por lo que pide la norma, en 2 horas de fraguado, por lo menos debe resistirme a mí una presión hidrostática de 400 psi. Eso en cuanto a soldadura para PVC. La soldadura de CPVC o agua caliente, en 2 horas y a 82 grados centígrados, la presión hidrostática debe ser de 200 psi como mínimo. La soldadura, debido a la exposición prolongada al aire, cuando yo ya estoy empezando a hacer uso de ella, empieza a sufrir un proceso de evaporación. Si esta soldadura ustedes la encuentran diferente a lo que están acostumbrados a ver, si la encuentran con una viscosidad más espesa, esta soldadura no debe estar sometida a disolventes, a thinner, a gasolina, cualquier otro solvente, tratando de buscar que se diluya, porque realmente no están consiguiendo nada. Ya la soldadura, cuando empezó ese proceso de secado, toca es desecharla. El limpiador, como les decía, pues es un preparador o un acondicionador de superficie. No debe de ser reemplazado por ningún otro solvente, por los que les acabo de mencionar, ni por gasolina, ni por barsol, ni por thinner. Cuando yo voy a hacer un sistema de cementación de tubería de PVC, debo de utilizar un limpiador apto para esa cementación con la soldadura. Ese limpiador lo que hace, aparte de quitar mugre, de limpiar, etcétera, quitar grasas, lo que hace es acondicionar esa superficie del accesorio y del tubo, abrir unos microporos para que químicamente puedan reaccionar la soldadura y me puedan formar una pieza, una termofusión, ¿sí? Cuando yo voy a hacer un sistema de cementación, accesorio tubo, pues ante todo debo contar con unas buenas herramientas. Debo de tener una cegueta o una tijera de corte. Debo de contar con una lima o con una lija. Debo de contar con estopa para limpiar o para aplicar limpiador. Con una buena brocha, si la soldadura no cuenta con el hisopo, por lo general la soldadura Herford, ahorita la fabricamos y la comercializamos con un hisopo. La tapa trae su aplicador, entonces aquí no se deben de preocupar por la brocha. Y cuando yo voy a hacer cortes de diámetros mayores a 1 pulgada, pues me debo de apoyar de una caja de corte. En caso de no tener una caja de corte, vamos a hacer una marcación de la tubería. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para evitar de que cuando yo corte la tubería, nos vamos a hacer el famoso corte del salchichonazo, el corte del salchichón que se va en ángulo. Yo necesito hacer un corte recto, garantizando que el extremo del tubo me llegue completo hasta el tope del accesorio. Ya seleccionado el tipo de soldadura correcto o adecuado, en este caso vamos a seleccionar la soldadura Herford,
vamos a empezar a hacer antes de aplicar limpiador y soldadura, hacer una medición del accesorio, medir la dimensión, a ver cómo está dimensionalmente los diámetros. Debo de hacer un ensayo accesorio tubo, que no me vaya a quedar jugado el accesorio. Si yo yo acomodo el accesorio, la campana al tubo, y me queda suelto, me queda jugado, hay que hacer a un lado sea el tubo o sea el accesorio. Hay que detectar cuál es el que está o bajo de diámetro o salido de diámetro. No lo vamos a pegar así, porque a futuro esa pega se nos va a soltar. El tubo cuando entra al accesorio, el accesorio cuando entra al tubo debe quedar estrecho. El accesorio es cónico. Por eso es que hace que el tema quede estrecho en la medida que el tubo se va desplazando hasta llegar al tope. Entonces, después de ensayado el accesorio y veo que funciona correctamente, empiezo a hacer los cortes. Como les decía, vamos a hacer un corte recto 90 grados. Lo hacemos con la tijera de corte o lo vamos a hacer con la cegueta. Luego de que yo hago el corte, vamos a proceder a retirar lo que es la soldadura. Perdón, lo que es la rebaba. Esas rebabas que vemos ahí, pues las puedo retirar con la lima, la puedo retirar con la lija, la puedo retirar con la mano, con lo que quiera. Finalmente, pues no queda muy adherida al tubo, pero sí hay que retirarla, tanto internamente como externamente. ¿Qué afectación me genera? Si yo dejo esa rebaba ahí en la parte externa, pues incurro en que me vaya a rayar la campana del accesorio y posiblemente por ahí se me vaya a generar una afectación posterior. Si dejo la rebaba internamente y no purgamos la red, toda esa rebaba se va a ir a todo el tema de grifería y posteriormente pues, me va a empezar a generar goteos en ella. Luego de que corté y retiré toda la rebaba, verifico de que los extremos a unir, tanto el tubo y la campana, estén completamente secos. Empiezo a vertir limpiador suficiente en la estopa o en el trapo que tengo y empiezo a aplicarle al accesorio y al tubo. Cuando yo ya aplico el limpiador, voy a proceder a aplicar la soldadura. Pero la soldadura no la voy a aplicar con cualquier objeto, ¿sí? Lo que voy a hacer, como muestran ahí con un trapo, o introducir el tubo para que me quede más fácil dentro del tarro, pues lo que vamos a empezar a generar ahí son excesos. Un exceso que me genera afectaciones, como les comenté al inicio de la charla, que aunque no la vamos a ver durante la construcción de la obra, sí se va a detectar y va a ocurrir en la postventa, cuando es más crítica la situación. Entonces, antes de aplicar correctamente a la soldadura, yo procedo, tomo el envase y empiezo a agitar el recipiente para poder homogenizar todo el producto. Una vez homogenizado, pues retiro la tapa, con el aplicador de la tapa, empiezo a aplicarle a la pared del tubo y empiezo a aplicarle a la pared del accesorio. Me han preguntado en obra, ¿a qué aplicamos primero? ¿Le aplicamos primero a la campana? ¿Le aplicamos primero al tubo? Para hacer la cementación, en cualquiera de las dos formas funciona. Finalmente, pues van a tener soldadura. Pero para yo ayudar a mitigar el exceso, para ayudar a reducir los excesos, se recomienda que primero se haga sin humedecer varias veces. Con lo que alcancé a sacar en el aplicador, empiezo a aplicarle primero al tubo. Luego le aplico a la campana, pero solo a la entrada, la primera cuarta parte del accesorio. Apenas le aplico a la campana, pues con eso va a ser suficiente. ¿Y cómo va a funcionar eso? ¿Por qué les digo que primero al tubo? Si yo por equivocación le aplico exceso y me queda en el tubo, lo que va a hacer la campana, el borde de la campana, es barrerme ese exceso hacia afuera y me da la oportunidad de yo limpiar. Si yo hago lo contrario y le aplico el exceso a la campana, ese exceso lo va a barrer el borde del tubo, pero hacia adentro. Entonces allí es donde se va a generar el exceso de soldadura interno. Y que entonces, ¿por qué no tiene sentido la campana o el tubo? Sí tiene sentido, porque es que con la primera aplicación que yo saco, es la mayor cantidad, es la brocha o el aplicador está prácticamente escurriéndose encima de la superficie. Entonces, por eso prefiero que se escurra encima del lomo del tubo y ese exceso quede ahí y no que quede en la campana, para evitar esa falla que les mencioné anteriormente. Luego de que ya apliqué la soldadura, inmediatamente procedo a llevar el accesorio y el tubo
a la cementación. Introduzco el tubo hasta el tope del accesorio. Tiene que llegar hasta el tope. Cuando me llega al tope, debo de hacer un cuarto de giro. Ese cuarto de giro es para garantizar, para buscar reducir la generación de las burbujas que inicialmente les mostré y homogeneizar toda la soldadura, todas las superficies. Después de realizar ese pegue, hacer el cuarto de giro, yo debo de garantizar o sostener la tubería siquiera unos 10 mínimo 10 segundos, de 10 a 30 segundos. Sostenerlos hasta que le den la posibilidad a la soldadura de formar la piel, una piel de que me pueda sostener accesorio tubo sin que se me vaya a devolver. Porque cuando un tubo de estos lo suelto inmediatamente y al accesorio al ser cónico, pues la tendencia es a que se me devuelva y me genere por allá un área sin contacto, la que vimos por allá al inicio. Luego ya después de realizar el pegue, ya retiramos de inmediato los excesos, los que yo alcance a percibir en la parte externa. Ahora, después de haber realizado todo este tema de una buena práctica de instalación, buscando remediar todas esas afectaciones por las que fallan las tuberías, vamos a traer aquí a colar algunos apartes de la norma NTC 1500, o en otras palabras, el Código Colombiano de Fontanería. Ese Código Colombiano de Fontanería, pues, no es otra cosa más que unas buenas prácticas, es una guía, un instructivo para que el sistema hidrosanitario que yo estoy construyendo sea seguro, que me genere edificaciones seguras y que el sitio sea seguro para la vida humana. Como Código Colombiano de Fontanería, por no ser un decreto, una ley o una resolución, no pasa a ser de obligación, de obligatoriedad, ¿sí? De obligatorio cumplimiento. Es un instructivo, es un manual que si yo quiero hacer un trabajo óptimo, si quiero hacer un trabajo con resultados óptimos, pues me debo de acomodar al Código Colombiano de Fontanería, pero repito, no es de obligatorio cumplimiento. Esta norma está sujeta a ser actualizada permanentemente. La última actualización que tuvimos y la con que estamos trabajando hoy en día es la NTC 1500 del año 2017. Ya va a ser 3 años. Y en este momento pues está la nueva actualización, pero aún está en consulta pública, por lo que actualmente pues todavía nos valemos de la que tenemos 2017. La norma es muy clara y dice que dentro de este instructivo que ella da, hay instructivos que los mismos fabricantes del producto también dan. Y la que se va a aplicar es la que sea más estricta. Es decir, que si la fábrica tiene unas recomendaciones más estrictas que la misma norma NTC 1500, pues se han de cumplir las que pide el fabricante. Un párrafo o un título colado de esta norma son las pruebas de estanqueidad de las tuberías de desagües, las tuberías de aguas residuales y ventilación. La norma nos dice que como mínimo, pues en caso de que yo vaya a hacer el prueba de estanqueidad, pues por lo menos debo de hacer la prueba a una altura que sean 3 metros. Es decir, aquí por nuestro sistema constructivo puede ser cada nivel. Esos 3 metros, pues se procede a llenar el sistema, se tapona, se hace un proceso de llenado completo con agua potable y vamos a hacer un sostenido de estanqueidad por 15 minutos como mínimo. En esos 15 minutos, pues, no me debe demostrar fugas como tal el sistema. Cuando yo ya paso a hacer las pruebas de hermeticidad en la tubería a presión, el tiempo de presurización también van a ser 15 minutos. Pero aquí la presión que vamos a la que vamos a someter el sistema, pues no debe ser mayor a la que pueda soportar el diseño del tubo. Es decir, como un tema de que se ha vuelto, digamos, en calle estándar es aplicar un 80% de presión a la resistencia del tubo. Es decir, que si el diseño de la tubería es un RD21 para 200 libras,
sacando un 80% de ensayo, estaríamos hablando de 160 libras a las que podremos someter la tubería durante 15 minutos. Dentro de los apartes también tenemos en el tema que inicialmente hablamos sobre los asentamientos, las deformaciones o fallas de los accesorios por asentamientos de la estructura. Entonces hablábamos de un accesorio que es una junta expansiva o una junta de expansión. En estos momentos Herford le trae a usted esa solución en diámetros de 4 pulgadas. Una junta expansiva es una unión que por un lado es soldada, va cementada al tubo sanitario y por el otro lado es mecánica, es decir, que tiene una campana y tiene un empaque. Es en ese lado donde le vamos a permitir a la tubería, sea vertical o sea horizontal, poderse expandir, poderse mover sin la necesidad de que el tubo se vaya a reventar. Otro título de la norma es en el tema de los desagües o la sacada de las aguas domiciliarias hasta el alcantarillado. A la salida se debe fabricar una caja de inspección maestra. Pues normalmente se construyen en concreto. Acá, en este momento, Herford trae a ustedes la caja de inspección fabricada estructuralmente en PVC. Una caja de inspección que técnicamente y en costos es mucho con mejores bondades, tiene mejores bondades que la de concreto. Actualmente la fabricamos con 3 entradas, 2 entradas de 4 pulgadas, una entrada de 6 pulgadas y con una salida de 6 pulgadas. Como esta es una caja de inspección propiamente para hacer las acometidas hacia el alcantarillado, es fabricada realmente en la unidad de medida de la tubería de alcantarillado, en milímetros. Entonces, para yo poder hacer la acometida domiciliaria que va en PVC sanitaria, que realmente es en pulgadas, esta transición la hago a través del adaptador que está ahí en la imagen derecha de ustedes. Es un adaptador o es un convertidor de unidad de medida que por un lado está en pulgadas para conectar la tubería sanitaria soldada y por el otro lado está convertida en un espigo en milímetros para poderla entrar mecánicamente al diámetro que necesito dentro de la caja de inspección. Acá podemos observar una caja de inspección nuestra instalada en sitio. Su parte superior, donde va la tapa pues, y el elevador, es un diámetro de 315 milímetros, de 12 pulgadas. Ese elevador pues, lo vamos a construir con un tramo de tubería corrugada y lo vamos a elevar a la necesidad. Obviamente, pues en el tema del espigo, para poderlo entrar hasta la caja de inspección, se debe valer de un empaque o un sello elastomérico ubicado como viene ubicado en la tubería corrugada, en el segundo anillo. La misma norma nos dice entonces que cuando los alcantarillados internos de la edificación tienen tramos superiores a 30,5 metros, se deben de empezar a ubicar cajas de inspección, ¿sí? Antes de la conexión al alcantarillado. Entonces esas cajas de inspección también suelen hacerlas en concreto. Aquí le ofrecemos la nueva alternativa, caja de inspección fabricada estructuralmente en PVC. Otra parte de la norma son los puntos de inspección de la tubería de desagües sanitarios. Esta tubería debe contar con sitios estratégicos para inspección del sistema o para limpieza. Esos puntos estratégicos nosotros lo hacemos a través de un adaptador de limpieza. Hoy les traemos acá el adaptador de limpieza Herford 3 y 4 pulgadas. Por un lado va soldado dentro de la campana de un accesorio y por el otro lado viene con una tapa roscada y un empaque, permitiéndome teniendo la posibilidad así de inspeccionar el sitio o hacerle mantenimiento. La tubería de ventilación, la que les mencioné en la falla anteriormente. Estas tuberías de ventilación, acá vemos un sistema sanitario con todos los desagües, con ramales horizontales y unos tallos verticales, y adheridos a ese tallo vertical van unos sifones, y a los sifones a un lado va una tubería anaranjada. Esa tubería anaranjada, realmente la función ahí
es ayudar a que los sifones no pierdan su sello hidráulico. Su función, la función de esa tubería es ayudar a que el sistema sanitario no se genere vacío, no generen vacíos internamente, es evitando a que la tubería sanitaria no colapse. Entonces, adicionalmente ayuda a evacuar gases por la descomposición orgánica de las aguas residuales que van por la tubería amarilla. Entonces, esta tubería, cuando está instalada incorrectamente, incurrimos en un tema que se llama sifonazo. Un sifonazo es que por tema de arrastre, por tema de no haber aire en el sistema por gravedad, empieza a jalar lo que tenemos los sellos en los sifones. ¿Cómo evitamos eso? Ventilando bien el sistema. Adicionalmente, cuando yo ventilo el sistema, también debo de velar que haya una buena soportería, ¿sí? Aquí vemos que realmente en la parte horizontal hay la tubería está colgada, pero en los tallos verticales no vemos nada de soportes, ni en la base, ni en la mitad. Prácticamente toda la tubería está colgada la una de la otra. La norma nos dice que esos espaciamientos de separación máximo en la tubería de PVC horizontal debe ser de 1,2, es decir, 1,2 metros, 1,20 debe haber una soportería. Cuando la tubería es vertical, deben de haber soportes cada 3 metros. Acá es donde entra la empresa Herford y dice que para esos diámetros horizontales está de acuerdo, que es 1,2 metros, y que para la tubería vertical se debe poner una soportería en la base y en cada piso. Se deben proporcionar guías a medio piso, ¿sí? Entonces aquí es donde lo que les decía yo, empezamos a mirar quién es más estricto, si la empresa fabricante o la norma. Si en este caso Herford como fabricante más estricto, pasamos a tomar esa medida. Esta imagen entonces es la misma anterior y les quiero mostrar acá una falla cuando no cumplimos con esa soportería que recomienda la norma. Como les decía, vemos una tubería, pues no le vemos soportería por ningún lado, vemos como si estuviera colgada la una de la otra, y en la base no vemos ningún tipo de soporte, y adicionalmente vemos que está la tubería anaranjada adherida a la tubería sanitaria por medio de accesorios, ¿sí? Está adherida por medio de yes. ¿Qué está haciendo esa G ahí? Está haciendo el papel de soporte. Es decir, que aquí tanto la tubería sanitaria como la tubería de ventilación están colgadas la una de la otra por medio del soporte. ¿Qué es lo novedoso? Que esto en una obra, cuando hicieron el proceso de estanqueidad del sistema, llenaron toda la tubería y por el peso de la columna de agua, lo que empezó fue a generar una afectación en los accesorios. El accesorio no soportó la carga y mostró la falla que vemos ahí, en la imagen izquierda superior. Perdón, imagen derecha. No soportó la carga y falló el accesorio. ¿Por qué? Porque no había una soportería como la que recomienda la norma. Ya como conclusión final, como de todo este tema, pues les quiero compartir dos conclusiones que dicen así. Los sistemas constructivos han cambiado. Hay formaletas con las cuales ya se hacen los vaciados, son formaletas metálicas. Tenemos velocidades de construcción muy rápidas. Tenemos ya tanques elevados. Hay normas NSR para cumplir, normas sismorresistentes. Hay una optimización de recursos que se hacen a través de válvulas y si no se manejan adecuadamente, pues vamos a incurrir en las fallas que les mencioné. Hay presupuestos muy bajos para hacer todas estas mejoras, etcétera. Por lo que debemos conocer qué implicaciones tienen estos cambios y qué hacer para afrontarlos. Otra conclusión es que cada situación en obra debe analizarse puntualmente, pues los sistemas constructivos son cambiantes y con ello la necesidad de actualización y capacitación son fundamentales para óptimos resultados. Bueno, pues hasta aquí llega la parte de la presentación que les queríamos traer hoy. No sé si podamos tomar el tema de preguntas. Laura. Estamos mirando aquí en el Facebook
Un segundo. Y la verdad, hay muchas felicitaciones y la gente está muy contenta con todo lo que usted ha explicado en esta conferencia. Dice que importante, ojalá más de uno esté viendo esa capacitación porque conozco gente que pega tubería o bajantes con soldadura de agua caliente. Dice María Clemencia Londoño. Dice Ildimar Burgos Galvis, interesante la conferencia, así no cometemos errores, excelentes aclaraciones. Excelente conferencia, muy interesante. Entonces, más que preguntas, hay es felicitaciones hacia la conferencia que usted acaba de dictar. Pues entonces, muchísimas gracias a usted por su Bueno, no, tiempo. muchas gracias a Camacoli y pues a todos los participantes de la capacitación. De verdad que esto es un acompañamiento continuo de Herford hacia nuestros clientes y esperamos pues que esta no sea la última vez, sino que nos estemos viendo continuamente. Cualquier Sí. tema técnico, pues vamos a estar siempre prestos a apoyar. Listo, muchísimas gracias. En nombre de Camacol Caldas y de Herford por su asistencia a esta capacitación. Les recuerdo seguirnos a través de nuestras redes sociales y los invito a nuestros próximos eventos. El sábado 9 de mayo, consejos técnicos para la instalación de placa plana y dryboard en el sistema constructivo en seco, con el apoyo de TopTech. Y el jueves 14 de mayo, profesionaliza tu labor con pintura Zapolín. Entonces, esos son los eventos que tenemos para ustedes próximamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Esperamos que haya sido de mucha ayuda para todos ustedes. Un saludo muy especial y feliz noche. Ingeniero, muchas gracias. Listo, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, gracias.